Muy buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por apuntaros este ratito a charlar con nosotras sobre la justicia fiscal en general y los impuestos en particular. No es casualidad que sea hoy 4 de abril cuando estamos hablando de este tema, porque ayer mismo celebrábamos el Día Internacional de Lucha contra los Paraísos Fiscales. Hace 6 años aproximadamente que las diferentes entidades y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos a favor de la justicia fiscal venimos celebrando esta fecha, porque en el 2016 alrededor de un centenar de periodistas de investigación de todo el mundo se juntaron y aunaron fuerzas para denunciar y sacar a la luz uno de los escándalos fiscales más importantes de los últimos tiempos, los famosos papeles de Panamá, como bien recordaréis la mayoría de vosotras. Bueno, pues para nosotros nos parece clave esta fecha para, como decimos, por un lado, hacer esa conmemoración al trabajo tan importante que se realizó en su momento y también para aprovechar y poner a la luz la importancia y lo importante que es la justicia fiscal como una herramienta factible y pertinente para lograr la justicia social, que es lo que nos preocupa y nos aúna aquí hoy. Bueno, como os decía, este debate queremos que sea una charla dinámica, que sea ágil y tendremos la oportunidad de contar con 3 voces de expertas en la materia que pasaré ahora a continuación a presentaros. Pero sí que me gustaría contaros que la idea es que yo voy a formular una serie de preguntas a las invitadas, a las personas invitadas, y luego tendremos unos minutos al final que os cederemos la palabra para que formuléis vuestras preguntas. Podéis ir apuntándolas a lo largo de toda la charla en el chat que encontráis a continuación en el link. Y yo las iré recogiendo, mi compañero Ricardo me las pasará y a continuación al final del debate las formularemos. Como habéis visto en el cartel, el debate de hoy tiene por título de "Sí toca hablar de impuestos y es pertinente una reforma fiscal en tiempos de crisis". ¿Por qué decimos esto? Bueno, quizá para las personas que no estéis tan familiarizadas, sí que contaros que hace cuestión de un año aproximadamente el Gobierno creó un comité de personas expertas y les convocó con un cometido de analizar y estudiar y evaluar el sistema fiscal que tenemos en España, con el cometido de hacer ese análisis y luego hacer una propuesta de reforma, de una propuesta de cómo podría ser ese sistema fiscal actualizado al contexto y a la situación del siglo XXI, puesto que el sistema fiscal está un poco obsoleto y no se adecua al modelo económico y productivo que tenemos en la actualidad. Y bueno, pues fue el mes pasado, el 3 de marzo, cuando este grupo de personas expertas presentó este trabajo bajo el nombre del Libro Blanco de la Reforma Fiscal. Y, en fin, la respuesta del Gobierno, además de agradecer y poner en valor este trabajo, sí que vino a decir un poco que, bueno, la situación ha cambiado, ahora estamos en un momento de guerra, con la situación de guerra que vivimos en Ucrania, toda la subida de los precios en materia de energía, de los impuestos, de transporte, disculpad. Y de ahí venía un poco esa respuesta de, bueno, muchas gracias, pero quizá ahora no es el momento oportuno para hacer esta reforma. Nosotras, las organizaciones que formamos parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal, pensamos que sí, que ahora más que nunca toca hablar de impuestos, toca hablar de reforma fiscal y por eso este debate que vamos a tener en la tarde de hoy. Y sin más dilación paso a presentaros a nuestros invitados. Tenemos el lujo de contar con Violeta Ruiz Almendral. Ella ha sido una de las personas miembros de este comité de personas expertas. Ella es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III. Muy buenas tardes, Violeta, y muchas gracias por estar aquí hoy. Buenas tardes. Muchas gracias. A continuación tenemos a Ángel de la Fuente. Él es economista, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania y director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Lo mismo te digo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes, un placer.
Encantada. Y por último, y no menos importante, tenemos a Juan Antonio Gimeno. Él es exrector de la UNED, fue fundador y presidente de la ONG Economistas Sin Fronteras, además de ser miembro, compañero y amigo de la Plataforma por la Justicia Fiscal, a quien está esta tarde aquí representando. Así que hecha un poco la contextualización, la introducción y las presentaciones oficiales, entramos sin más dilación al debate. Y bueno, más allá del spoiler que he hecho de la posición que tenemos por parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal, sí que me gustaría preguntaros a los tres es vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Toca? ¿No toca hablar de reforma fiscal ahora? Me gustaría empezar contigo, Violeta. Muchas gracias, Ana Sagaseta. Bueno, más que nada, yo creo que tiene sentido empezar poniendo en contexto este informe. Este informe se encarga el año pasado como respuesta a otra crisis que se nos ha olvidado, pero que comienza en 2020, la crisis del coronavirus, que provoca en la Unión Europea una movilización de recursos públicos inédita, que digamos, supera con creces lo que había sido ya la movilización de fondos de respuesta a la crisis anterior, ¿no? Pues bien, una de las, digamos, las condiciones de esta movilización de fondos, simplificando mucho, es acometer reformas estructurales. Reformas que en el caso de España tienen que ver con la estructura de ingresos. A mí me gustaría destacar, o sea, la pregunta de si toca o no toca es política, solo puede ser política, pero me gustaría que se saliera del bucle de subir o bajar impuestos. Ni subir ni bajar impuestos es una política. La política es responder a los problemas estructurales, si los hay, si se aceptan, que hay que resolverlos. La pregunta de si eso hay que abordarlo, pues los problemas estructurales hay que abordarlos en cuanto se encuentran. Otra cosa es que políticamente pueda ser más fácil o más difícil. Yo únicamente del contexto del informe sí que quiero destacar, además de ese contexto de responder a una crisis, el proceso de elaboración. Por primera vez se hace un informe en el que participan juristas y economistas que nos hemos tenido que entender, cosa que no es fácil porque todos tenemos mucho ego y no siempre hablamos bien. Y esto me parece que ha sido para mí personalmente una oportunidad de aprendizaje, pero una de las claves del éxito medido como por lo menos poner negro sobre blanco una serie de propuestas. Y luego, por primera vez en este tipo de informes, se ha abierto una especie de, entre comillas, buzón de sugerencias, es decir, se ha invitado a la participación de todo tipo de organizaciones, incluso de académicos, aunque en España no tenemos tradición de participación académica y solo ha habido en el buzón de sugerencias, creo que hay como 8 participaciones, ¿no? Pero acudieron, hemos tenido reuniones con quien se ha presentado, se invitó a la COE, a UGT, a comisiones. Es llamativo que ni la COE ni las representantes de las asociaciones empresariales, la verdad es que ni respondieron ni acudieron, pero como proceso de elaboración a mí me parece que hay que ponerlo en valor con independencia de si el resultado puede ser más aceptable o no. El resultado, ya os lo anuncio y es lo último que quería resaltar, es un documento que seguramente incluso para los académicos es demasiado largo, son 800 y pico páginas, pero voy a decir una obviedad, es que el sistema tributario es muy complejo y hay determinados aspectos de reformas que por lo menos habría que valorar, y sí que hemos querido hacer hincapié en el diagnóstico, de manera que cualquier gobierno, de cualquier ideología, por lo menos tenga los puntos clave donde hay que hacer una reforma. ¿Cuándo? Cuanto antes. Esa es mi respuesta. No quiero extenderme más, paso la... Fenomenal, muchísimas gracias Violeta por además contextualizarnos y darnos esa información que nos es súper útil. Así que directamente, Ángel, cuéntanos tú, ¿qué piensas? ¿Toca, no toca? Bueno, la respuesta breve es sí toca y creo que el informe que está encima de la mesa es un buen punto de partida para una discusión necesaria, ¿no? Muy de acuerdo con lo que ha dicho Violeta. O sea, el sistema fiscal es una herramienta muy, muy importante para muchas cosas. El nuestro necesita un buen repaso.
hay cosas que nos han tocado en 40 años, el mundo ha cambiado mucho y hay cosas que hay que repensar. Entonces, desde luego, la reflexión es necesaria y cuanto antes mejor. Podemos discutir si a lo mejor el momento ahora mismo tenemos que poner en marcha una ley de reforma fiscal. Yo diría que sí, pero a lo mejor es verdad que la situación, pero independientemente de que la situación sea complicada y que a lo mejor no va a ser el mejor momento para poner formalmente en marcha la reforma, lo que sí, desde luego, es un buen momento para discutir e intentar ponernos de acuerdo sobre qué necesidades hay en este ámbito y cómo podemos mejorar el sistema que tenemos, por lo menos desde un punto de vista de 3 consideraciones. Una es la equidad, otra es la eficiencia y otra es la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Y en las 3 tenemos bastantes deberes pendientes y, desde luego, cualquier avance en ellas será muy bienvenido, muy necesario. Nos podría pillar el toro si no nos ponemos pronto a ello. Muchísimas gracias, Ángel. Y por último, Juan, escucharte a ti. Pues evidentemente, ya lo has dicho, nosotros estamos a favor de hablar y por eso en buena medida hemos montado un poco también este debate y esta reflexión, ¿no? Claramente hay varios factores. Unos creo que se han explicado muy bien por Violeta y Ángel. Yo añadiría el informe efectivamente es un trabajo exhaustivo, sobre todo esa primera parte de análisis y diagnosis y de cómo ha cambiado el mundo y la tecnología y hace falta adaptar el sistema tributario, pero esa fase yo la pondría casi de enseñanza obligada en las escuelas y en los institutos, ¿no? De conocer el sistema y sus fallos. Pero precisamente ese esfuerzo, ese trabajo que se ha hecho, que además es un trabajo, lo ha dicho quizá Violeta, ¿no? Eran personas diferentes orígenes, ideas, etcétera, y se ha buscado un equilibrio. Es un libro prudente, es un informe prudente, no da tanto soluciones como alternativas, puntos que hay que tocar, etcétera. Es decir, abre precisamente un debate. Y entonces, después de la experiencia de los anteriores libros de reforma, pues la última de Lagarde, que bien, muy un aplauso y tal, y se guardó en un cajón, ¿no? Pues ahora sería un nuevo despilfarro el que el trabajo enorme que han hecho todas estas personas no se hiciera, ¿no? No se le hiciera caso, no se generara el debate y no se hablara sobre los temas que plantea. Pero yo sí creo, además, que no solo toca hablar de impuestos, sino que toca tomar medidas relativamente rápidas y urgentes, ¿no? Es decir, como destaca el informe, pues el sistema tributario español es insuficiente, tenemos un déficit estructural, hemos ido acumulando deuda y con estas 2 crisis sucesivas, la de la pandemia y la de la guerra, pues la deuda se ha disparado todavía más, ¿no? Si ahora viene la inflación, suben los tipos de interés, la carga de la deuda va a ser todavía mayor. Si además añadimos que antes o después, aunque se flexibilice, va a haber que volver a la senda del equilibrio financiero que exige la Unión Europea, pues o tomamos medidas ya o vamos a tener una deuda insostenible. Por lo tanto, no sé si, como decía Ángel, a lo mejor la gran reforma fiscal pues no se puede emprender en estos momentos, pero sí hay medidas que se pueden y yo añadiría se deben de tomar inmediatamente, con rapidez. O sea, no solo toca hablar, sino que toca actuar, en mi opinión. Pues muchísimas gracias a los 3. Como vemos, hay bastante consenso en la necesidad de hacer, 1, de hablar del tema y 2, de hacer esta reforma en la medida en la que se pueda, teniendo en cuenta el contexto, como hemos dicho, que no podemos obviar. Y un poco por entrar un poco más en detalle, sí que me gustaría preguntaros, bueno, pues a ti, Violeta, evidentemente que has sido partícipe, pero sí que no a los 3, porque el resto de personas también habéis tenido oportunidad de por lo menos bichear y entrar a analizar un poco el libro blanco de la reforma fiscal. Bueno, ¿qué valoración os merece a nivel global este libro? Que ya han ido saliendo algunas ideas, como que ha sido bastante un documento de bastante consenso, por un lado, y por otro lado también decirnos si podéis, a grandes titulares, cuáles son los puntos fuertes que destacaríais del libro blanco. Si te parece, Violeta, continuamos contigo para empezar, o si quieres te damos un respiro y continuamos con otro invitado. Bueno, no, sí.
hombre, el tema de la valoración no me corresponde porque estoy demasiado cerca y además, sinceramente, no lo sé. No podría, dentro de un par de años, cuando se me olvide ya del todo, lo releeré. Vamos a ver. Hay que tomar un poco de perspectiva, ¿no? Hay que tomar una perspectiva. Yo no sé si lo volveré a leer porque cuando uno... yo quería decir 3 cosas. Uno, este tipo de informes son siempre tributarios del momento. El informe, digamos, estrella o que muchos hemos seguido, el informe Mirrlees, que se finaliza en Reino Unido, se publica en 2011. Fue un informe que se tiraron 4 años decidiéndolo, hubo 63 economistas con unos medios materiales y personales que en España nunca hemos tenido, ¿no?, para este tipo de informes, ¿no? Pero son siempre tributarios del momento de crisis, del momento tal. Ese es el valor que tiene un informe de este tipo. Nunca en la historia se tiene el beneficio del folio en blanco. Yo cuando explico el sistema tributario, lo primero que empiezo es explicando que no existe un sistema como tal, que el sistema es una idea aspiracional. El legislador tiene un mandato de configurar un sistema con lo que son amalgamas de medidas, muchas además establecidas en tiempos de guerra y en tiempos de crisis. Han sido siempre las guerras los grandes catalizadores de los tributos desde que existen impuestos tal y como los conocemos, ¿no? Lo segundo que quería comentar, de aspectos que yo destacaría de este informe. Yo destacaría la pluralidad de visiones de verdad, no solo de diversidad de perspectivas. Algunos somos juristas, yo he estado unos años en el Tribunal Constitucional y eso me da una visión, no sé si mejor o peor, pero seguramente distinta de otras personas, ¿no? Esa diversidad de visiones y esa diversidad ideológica, que muchas veces hablamos de la diversidad, pero no nos gusta la diversidad ideológica, parece que nos incomoda, ¿no? Entonces, yo creo que eso yo lo pondría en valor. Y sí que es verdad que se ha intentado el consenso, pero no se ha evitado la discusión. Es decir, no solo porque ha habido no sé cuántas sesiones, yo ya dejé de contar, sino porque yo creo que se evidencia cuando haces un diagnóstico, dices, bueno, por un lado pasa esto, pero a la vez pasa esto otro. Es decir, pones en el negro sobre blanco al final una visión muy amplia en la que bueno, tienes que ejercer algo de disonancia cognitiva porque parece que es contradictorio, pero no lo es, porque es una realidad compleja. Y yo, si pudiera destacar algo, sí que me parece que es particularmente novedoso en el ámbito de los informes que hemos hecho en España, los capítulos de economía digital, por un lado, y el capítulo de imposición medioambiental. No solo por la calidad que la tienen, sino por la perspectiva. Yo creo que no hemos sabido entender del todo o no lo hemos sabido explicar hasta qué punto la digitalización ha transformado la economía desde hace ya bastantes años y ha transformado además el valor tal y como lo medíamos en materia tributaria, la ubicación del valor tal y como lo entendíamos e incluso la propia medición de la riqueza. Este total cambio de escenario, por lo menos acercarse a esa complejidad, yo creo que es uno de los puntos de valor del informe. Y luego la cuestión de la imposición medioambiental y digamos, la contribución del sistema tributario como parte de la lucha contra la, no sé ya cómo llamarle, si crisis climática o desastre climático. Esto me parece que también es osado, había que hacerlo. También lo hizo el informe Lagares, también hizo un acercamiento y también quería decir un poco por llevarte la contraria, Juan Jimeno, y animar el debate quizá, ¿no? Yo no creo que el informe Lagares se metiera sin más en un cajón. Hubo medidas, de hecho, en el impuesto sobre sociedades que se adoptaron, se les hizo bastante caso. Otras no, pero se han ido recogiendo en otras propuestas. Es decir, no creo que se haya dejado como tal, pero es verdad que tampoco el informe Lagares era una lista de medidas a adoptar ya, no era una lista de la compra al legislador. Era un poco más breve, eso sí. A nosotros se nos ha ido un poco la mano, eso lo tengo que decir. Bueno, no me quiero enrollar más, paso palabra. Yo he adelantado un poco antes ya mi valoración, exageraba un poco con lo del cajón, pero en buena medida sí que lo que no hubo es mucho debate, ¿no? Es decir, que se fueron tomando algunas de las ideas, pero muy escasamente. Yo en este informe, y por completar lo que he dicho antes, aplaudiría precisamente
como los puentes de diálogo que tiende, ¿no? Es decir, que en esta época legislatura que hemos tenido tan bronca, el buscar elementos de aproximación, el dar más que recetas cerradas, pues vías de diálogo, de hablar, de buscar soluciones, creo que es muy positivo. A mí personalmente, pues a lo mejor me habría gustado que fuera un poco más ambicioso en algunos puntos, pero creo que está bien, ¿no? Es decir, vamos a tender puentes, vamos a mostrar que es posible el diálogo, lo ha demostrado la Comisión y invitamos, digamos, a la clase política y a la misma academia a debatir y a buscar puntos de acuerdo sobre un análisis magnífico de la realidad y de por dónde hay que incidir. Y como ha señalado muy bien, dos de las novedades de adaptación evidente a los cambios globales son precisamente el tecnológico y el ambiental, ¿no? Que un aplauso al trabajo y ahora nos toca a la sociedad empujar para que se haga efectivo. Muchísimas gracias y Ángel, adelante. Queremos escuchar tu opinión. Bueno, en primer lugar ya se ha dicho, yo creo que el gran pecado del informe es que es larguísimo. Es una cosa que es una lástima porque esto va a hacer muy difícil que mucha gente lo lea. Y eso es un problema, ¿no? Valoración en general muy positiva, aunque también tengo que decir que todavía estamos estudiando. Nosotros sacaremos algo que por un lado resumirá el informe, con la idea de hacer más fácil la lectura del núcleo de estas ideas, y por otro pues haremos una valoración más específica, pero en términos generales a mí me ha gustado el informe. Yo creo que plantea los temas que hay que tratar y muchas de las recomendaciones, puede haber cosas en las que estén en desacuerdo, pero muchas son muy sensatas, ¿no? Yo destacaría pues quizá dos o tres cosas. Una, la idea, la necesidad de desarrollar una fiscalidad verde sistemática y bien diseñada, que es uno de las grandes carencias de nuestro sistema fiscal. Y otro, la idea de la necesidad de ampliar las bases fiscales, de quitar agujeros, ¿no? Bueno, esto luego te puede permitir tener tipos más bajos y por lo tanto reducir las distorsiones y a la vez mejorar la equidad. O sea, hay que quitar los agujeros que hay en nuestras bases tributarias y en el caso español son bastante grandes, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Voy a aprovechar a pedir disculpas porque por lo visto está habiendo algunas interrupciones en la transmisión online y me comentan que están trabajando en ello, como se suele decir, pero además en este caso es verdad. Y nada, por nuestra parte lamentarlo y esperamos que se solventen pronto. Bueno, como vemos, sigue habiendo bastante unanimidad y consenso acerca de la importancia, de la pertinencia y valorando este trabajo, este libro blanco sobre la reforma fiscal. Y un poco ligándolo con una de las primeras intervenciones que hacía Violeta, que me ha gustado mucho escucharla porque decía que esto iba mucho más allá y que no era un tema de hablar ni focalizar el debate en si hay que subir o bajar impuestos. Efectivamente, esto es algo mucho más complejo, más profundo y con más miga, por decirlo de alguna manera, aunque desgraciadamente pues parece ser que desde diversos posiciones políticas, medios, etcétera, o a nivel del discurso que está más en la sociedad, parece que lo tendemos a reducir a ello. Os lanzaría un poco la pregunta de si estáis de acuerdo en esto o no, aunque me da la sensación de que va a ser un poco consenso también unánime, con lo cual voy a lanzaros la pregunta de si hay alguien en la sala que opine que sí, que hay que reducir el debate a esto, pues abrimos micro y adelante. Y si no, paso a formular algo más en detalle para ir centrándonos en algunos de impuestos más en concreto. No sé, Ángel, Juan, conozco tu opinión, pero no obstante lo dejo abierto. Estamos hablando de si hay que subir o bajar impuestos, dices. Sí, de reducir el debate a subimos y bajamos impuestos, esto se trata no hay que reducirlo, es un absoluto, pero yo creo que la cuestión es algo más compleja, ¿no? Tenemos que decidir a la vez qué paquete de bienes y servicios públicos y redistribución e impuestos queremos, sabiendo que lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? O sea que es una cesta. Por un lado está qué bienes o servicios o
o prestaciones públicas sociales queremos, y por otro lado, cómo las pagamos, y además las tenemos que pagar nosotros mismos. O sea que no es una carta de los Reyes Magos sin coste. Bueno, a mí me gustaría un estado de bienestar a la sueca, sino que es, bueno, qué estado de bienestar queremos, sabiendo que luego hay que, nosotros mismos tenemos que pagarlo a través de los impuestos, y después también cómo estructuramos esos impuestos para que, aparte de financiar ese paquete, pues minimicemos las distorsiones que puede generar en el resto de la economía. O sea que no es una cuestión sencilla y no es una cuestión de solo de subir o bajar, ¿no? Yo, por no escaparme y dejarlo ahí, sospecho que de aquí en adelante la tendencia tendrá que ser hacia subir impuestos, porque ya tenemos unos niveles de deuda y de déficit grandes que plantean amenazas a la sostenibilidad, y seguramente tendremos unas necesidades crecientes, en buena parte por el envejecimiento de la población, ¿no? Que aumentará las necesidades de gasto en sanidad, en dependencia, en pensiones. También las cotizaciones son parte del sistema tributario. Seguramente tendremos mayores necesidades de defensa después de lo que estamos viviendo en estos últimos días. Entonces, muy a mi pesar, porque a nadie le gusta pagar más impuestos, pero supongo que con el paso del tiempo tendremos que ir subiendo la presión fiscal, pero esto es algo que habrá que hacer con mucho cuidado, pensándolo bien e intentando minimizar esas subidas, ¿no? O sea, no es con alegría que uno sube impuestos. Pero yo coincido en la primera parte, pero matizaría bastante la segunda parte, ¿no? Coincido en la primera parte, es decir, imaginaos una comunidad de vecinos que llegara al administrador y dijera, primer punto del día, ¿queréis que bajemos las cuotas de comunidad? Claro, dirían todos, sí, claro, que se bajen, ¿no? Dice, bueno, pues entonces la calefacción no la vamos a encender más que de 9 a 10 de la noche. Lo de poner ascensor lo vamos a dejar porque no hay dinero. Es decir, lo que decía Ángel, hay que ver qué prestaciones queremos, ¿no? Y claro, no es solo la presión fiscal que sea N puntos por debajo de la media europea. Es que, ¿qué necesidades queremos? Ahora han salido, ¿no? Han salido las de la pandemia, hemos visto la salud y los atrasos que teníamos. Hemos visto, ahora incluso se habla de subir los gastos en defensa. Todos los que dicen que se bajen impuestos han salido diciendo, Papa Estado, ven a curarnos ahora que estamos en crisis, que tenemos problemas. Es decir, hay una contradicción evidente entre no queremos que nos suban impuestos, pero sí queremos que suban todas las prestaciones del sector público. Es decir, como hemos repetido muchas veces, los impuestos son la garantía de nuestros derechos y son como un seguro que firmamos para que cuando vengan maldadas el Estado efectivamente nos pueda salvar. Y cuando comparamos nuestras necesidades, nos comparamos con Francia y Alemania. Es que en el análisis de los últimos meses es gracioso siempre esto. Pues en Alemania han dado mucho más dinero, en Francia han hecho no sé qué. Es decir, bueno, pues sube 10 puntos la presión fiscal y entonces podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos tener el nivel de prestaciones de los países europeos de nuestro entorno más desarrollados, tendremos que tener una recaudación tributaria semejante a la que tienen esos países. Lo cual no significa, y ahí el matiz, Ángel, que nosotros repetimos, no se trata de subir impuestos, se trata mucho más de rellenar los agujeros de los que no pagan impuestos. Es decir, yo creo que la presión... O sea, ahí no hay conflicto. No, por eso digo que matizo, ¿no? Más que estar en contra, matizo lo que dices, ¿no? Pero que realmente yo creo que la presión que tiene el trabajo asalariado, por ejemplo, es bastante comparable a la que hay en los países que estamos comentando, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el fallo? Pues en las rentas financieras, en los capitales financieros. Esos tienen un trato claramente inferior. En sociedades donde pues, el hilo de la transnacionalidad y de todas estas tecnológicas y demás, pues realmente no se pagan. Es decir, hay una serie de agujeros, como tú dices, todos esos beneficios fiscales que son privilegios para unos pocos, agujeros en la recaudación. Hay unos lugares que rellenando esos agujeros por donde se nos va el agua, aparte por supuesto de evasión, fraude y demás, que hablaremos supongo después, pues rellenando eso, no solo
no hay que subir impuestos, sino como tú has dicho antes, en el momento en que extendamos las bases, hasta se podrían bajar determinados impuestos, ¿no? Es decir, que el debate no es subir o bajar, sino conseguir un sistema tributario justo en el que aquellos que hoy no están pagando paguen, y eso permita que aquellos que hoy están soportando el pago de los impuestos pues tengan un trato más equitativo. Bueno, yo aquí Muchas gracias, Juan. Como veíamos, sí que daba más de sí este juego, que no era tan subir y bajar. Adelante, Violeta, matiza. Bueno, yo quería, aquí sobre el tema, los temas que habéis puesto sobre la mesa, ¿no? A mí me preocupa mucho que no hayamos podido construir una cultura de la estabilidad presupuestaria. Yo creo que ha habido, a pesar de que España es un alumno aventajado, en el año 2001 tenemos la primera ley de estabilidad presupuestaria, se reforma en 2006, reformamos la Constitución. Es un marco que para mí mejora la democracia, que creo que pone las reglas fiscales son buenas, pero que tanto por un sector político que lo ha identificado con recortes injustificados, como por otro sector que directamente tampoco se lo ha creído, no hemos logrado crear esa cultura. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad es también una cultura de la transparencia. Y esto en realidad, aunque esté en el artículo 135 de la Constitución, que no hace más que trasladar el marco de la Unión Europea, ya estaba en el 31.2 de la Constitución española. Yo os invito a que miréis en los diarios de Cortes, en concreto en el diario de sesiones del Senado de 29 de agosto de 1978, si sacáis el PDF que está en la página del Senado, está la defensa de Enrique Fuentes del artículo 31.2 de la Constitución, que es el que se refiere a la eficiencia y la equidad en el gasto público. Y conecta, el 31.2 se conecta con el 31.1, que es el sistema tributario. Es decir, esa conexión entre gastos e ingresos estaba ya en la norma constitucional. Y esto lo tenemos que enlazar cuando hablamos de riesgos de los que no estamos hablando. Hemos hablado de envejecimiento. Sin embargo, no estamos teniendo esa prueba de que no tenemos este discurso digamos, de coste y beneficio bien armado, es que nadie habla del incremento de inmigración. Es decir, España, o como todos los países altamente envejecidos, necesita urgentemente muchísima inmigración. Por una cuestión de años, todos los que tenemos hijos lo sabemos, no te vale el incremento de la natalidad, entre otras cosas porque hay movilidad internacional. Es decir, necesitas mucha más inmigración. Sin embargo, de esto no hablamos. La transición energética para España en particular es un reto. Si vemos las estimaciones de cambio climático en España y de desertificación y lo que esto va a suponer para el sector de la agricultura, da miedo. Es decir, dan ganas de convertirse en negacionista del cambio climático para dormir un poquito mejor. Y por último, España es uno de los países, habiendo avanzado sustancialmente, pero seguimos teniendo tasas de desigualdad y de pobreza que no se corresponden con nuestro nivel de renta. Y esto es un riesgo, y es un riesgo puramente económico, si queremos, además de que sea inaceptable, y es un riesgo pro futuro. Tenemos unas tasas de abandono escolar temprano que están muy relacionadas con la renta y que son un riesgo también, ¿no? Entonces, esos factores sobre los que habéis estudiado los economistas, yo delante de Ángel de la Fuente, no seré yo quien lo explique, que yo soy jurista, pero no los podemos ignorar. O sea, no podemos hablar sin tener en cuenta no lo que queremos financiar, sino lo que vamos a tener que financiar. Por ejemplo, el incremento exponencial del coste sanitario por las expectativas también que tenemos del sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, por concluir, ¿hay que subir impuestos? Va a ser inevitable para poder mantener el nivel que decimos que queremos tener. Va a ser totalmente inevitable, salvo que inventemos otro tipo de cosas o consigamos tener las tecnológicas aquí, de manera que no estemos luchando por tributar las migajas de las tecnológicas, sino que su sede esté aquí, que ese es también otro punto de discusión. Pero bueno, me callo ya y seguimos. Muchas gracias, Violeta. No sé si por alusión, Ángel, ¿quieres hacer algún comentario? No, estoy de acuerdo. No. Vale, pues como veíamos, esto iba mucho más allá de subir o bajar impuestos en general, ¿no? Hay que pormenorizar y ver de qué impuestos estamos hablando, cómo los subimos, a quiénes, en fin.
Y por decir, por ir cerrando un poco el paraguas, ¿no? Que no hablar de impuestos en general, sino por ir concretando un poco más, uno de los impuestos de los que más se oye hablar, así como en los debates más públicos o cuando hablas así con la gente de a pie, ¿no? Y de los que provoca además los debates más enconados son los referentes a los impuestos patrimoniales, ¿no? Y mi pregunta va a ¿qué hay que hacer con impuestos como el del patrimonio o el de sucesiones? Es decir, que además este último, concretamente a la Plataforma por la Justicia Fiscal, nos preocupa mucho la gran desinformación que existe en concreto sobre este impuesto. Lo hay en general sobre el sistema fiscal, sobre cómo funciona, hay como mucho desconocimiento, a veces muchos mitos y falsas informaciones, pero en las diferentes encuestas de percepción y de tanteo que hemos realizado recientemente, concretamente nos llama mucho la atención. Pero bueno, ahí os lanzo la pregunta. Si os parece, en este caso, pues podemos empezar por Ángel. ¿Qué hacer con sucesiones y patrimonio? Pues Ahí, mira, yo patrimonio lo quitaría. O sea, es un impuesto muy malo que no funciona bien, tiene demasiadas vías de escape, trata de forma muy desigual a la gente en función de su situación, de la forma en la que invierte en su riqueza y también en el acceso que puedan tener a esas formas de evasión. Yo lo quitaría y lo intentaría sustituir. Habría que hacer una reflexión sobre cómo gravar las rentas muy altas. O sea, una cosa son las rentas y otra el patrimonio. Exacto. Pero ahora el patrimonio tiene problemas, incluso conceptuales, de doble gravamen, no doble, sino enésima repetición del gravamen sobre lo mismo, y puede desincentivar el ahorro. Pero es verdad que las rentas muy altas, especialmente las que no se materializan, o sea, las acciones que no se venden, digamos, ¿no? Ahí hay una forma como mínimo de aplazamiento, en muchos casos de escape de la tributación, y habría que pensar con calma qué podemos hacer en esa dirección, ¿no? Para gravar esas rentas muy altas que no se escapen de la tributación. Sucesiones, yo creo que es un impuesto que sí tiene todo el sentido, es un impuesto que mitiga un poquito la inercia en la transmisión intergeneracional de la desigualdad y por lo tanto bienvenido sea. Lo que pasa es que el que tenemos en España es un impuesto bastante antiguo, por lo menos, ¿no? Y con una estructura muy complicada. Habría que simplificar esa estructura y seguramente reducir los tipos. En muchos casos pueden ser bastante confiscatorios, especialmente con los coeficientes multiplicadores y los grados de parentesco. Al final, muchas veces, pues, las herencias acaban siendo un problema para quien las recibe y esto no tiene mucho sentido. O sea que yo bajaría los tipos, simplificaría la estructura, pensaría en formas que ya existen algunas, pero de mejorar, el facilitar el aplazamiento de esos pagos para que sea más sencillo, etcétera. Pero es un impuesto que, a diferencia de patrimonio, yo creo que sí merece sobrevivir y habría que intentar que no desaparezca, lo cual no exige necesariamente una intervención muy agresiva, porque esto fue uno de los temas en los que la comisión y la discusión en torno a la comisión en algún momento se plantea casi como un ataque a Madrid. Bueno, vamos a obligar a estos que están siendo insolidarios a que hagan cosas diferentes. Bueno, Madrid no es la única, hay otras, empezando por las forales, que también hacen cosas similares. O sea que efectivamente. no parece la mejor forma de plantearlo en esos términos, ¿no? Habría que pensar en términos más técnicos, más abstractos de cómo mejoramos el sistema sin orientarlo contra alguien en particular. Bueno, muchas cosas que decir. Desde luego yo soy partidaria de gravar lo que graban estos impuestos, pero empezando por el principio, los dos elementos que hacen que un impuesto sea progresivo es su propia estructura, pero también la dimensión. Estos dos impuestos tienen una dimensión muy pequeña y han sido siempre, en términos recaudatorios, muy bajos. El impuesto sobre el patrimonio tenía mucho sentido como impuesto control al IRPF. Esa función de control ya no es tan necesaria
porque la agencia tributaria, las administraciones tienen otras herramientas para usarlo, para cotejar, para digamos, tener un censo de propiedades, ¿no? Y sí que es verdad que es un impuesto que tradicionalmente ha dado, entre comillas, mucha guerra, porque no es fácil valorar los activos. Es decir, cuando tú grabas el patrimonio, necesitas tener un valor de mercado, tener un valor que te permita una tributación recurrente y tampoco quiero aburrir a las piedras, pero jurídicamente los impuestos llamados patrimoniales tienen una conflictividad muy por encima de su tributación. Si comparas la conflictividad del IVA, que es un impuesto que está cerca de 70.000 millones al año, con estos impuestos que no llegan, vamos, no llegan ni a 10.000, estoy cifras de cabeza, no se corresponde. Entonces, desde luego, hay motivos, en el caso del impuesto sobre el patrimonio, puede haber motivos para eliminarlo. También digo que hay motivos para eliminar cualquier impuesto si nos ponemos. Esto es un ejercicio que yo hacía en clase, motivos para eliminar cualquier tributo, pero sí que es verdad, y en esto yo creo que hay casi unanimidad. La única razón por la que negro sobre blanco no se propone la eliminación de un impuesto es porque un impuesto que se elimina es un impuesto que nunca vuelve. Pero la idea de transformar el impuesto sobre el patrimonio en un impuesto sobre grandes fortunas, yo creo que es en algo en lo que se coincide. ¿Qué pasa? Que la riqueza ya no es lo que era, ni la movilidad es lo que era. Entonces, hay una parte de gravamen de grandes fortunas a las que nunca vamos a llegar con el impuesto sobre el patrimonio. Esto además hay que añadir que ha generado históricamente un incentivo muy claro a su elusión mediante sociedades interpuestas, sociedades vacías, sin actividad real, lo cual genera también un coste de administración, coste que no siempre tenemos en la cabeza, lo sabemos porque vemos la conflictividad, pero eso lo tienes que tener en cuenta. Así que, en resumidas cuentas, el impuesto sobre el patrimonio yo creo que es un impuesto que debería mantenerse para transformarlo sustancialmente. En el caso del impuesto sobre sucesiones, también por las razones que ha comentado Ángel y bueno, que se comentan en el informe, el impuesto sobre sucesiones es el impuesto liberal por antonomasia. Y es verdad que ha tenido una campaña muy eficaz en su contra, no solo en España, hace ya años en Estados Unidos, ¿no? Se le titulaba el Death Tax, nadie quiere un Death Tax, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero es verdad que tiene que ver, y a veces Joel Slemrod, que es, bueno, es uno de las personas a las que hay que leer para saber un poquito el sistema tributario, decía, qué poquito caso le hacemos a la gestión, a la administración, porque es como la hermanita pobre, ¿no? Pero ahí está buena parte de la explicación y esto es lo que ha comentado Ángel antes, ¿no? El problema del impuesto sobre sucesiones no es que tenga un impacto tan alto en la práctica, que sí que lo tienen algunos supuestos con los coeficientes multiplicadores, que hemos propuesto la eliminación, de hecho, pero el problema es que no teniendo un impacto tan alto en la práctica, en muchas herencias medias, sí que es una cantidad que tienes que pagar de una vez con una valoración muy difícil y en un momento muy malo de tu vida. Estamos hablando de la sucesión, ¿no? Entonces, es un impuesto que genera mucho rechazo por razones que no tienen que ver con la carga. Tú a lo mejor hablas con alguna persona que ha pagado el impuesto y dice, no, es que he tenido que pagar 10.000 euros. Pues si a lo mejor en IRPF has pagado 20.000, pero no tienes la ilusión financiera de tener una retención y por eso una de las vías digamos, de solución sería mitigar digamos, el efecto financiero y esto, si no me equivoco, pero no me hagáis caso, es lo que había hecho Finlandia, que es uno de los países que mantiene este impuesto. También quería decir, para concluir, que una de las falacias en toda este nuevo populismo antiimpuestos, que es un poco tabernario, ¿no? De barra de bar, porque no va mucho más allá pues esto, es como cuando nos ponemos a hablar de la selección nacional, ese tipo de cosas, ¿no? No va mucho más allá. Pero una cosa que se oye mucho es, España es de los pocos países que mantienen un impuesto sobre el patrimonio. Vamos a ver, una cosa es mantener una figura tributaria y otra cosa es la tributación efectiva sobre el patrimonio. Muchos otros países tienen una tributación efectiva sobre el patrimonio mucho más alta que en España, tanto por coeficientes en el IRPF como por impuestos locales. En España el impuesto local tradicional sobre el patrimonio, que es el IBI, es tradicionalmente muy bajo. Yo sé que esta no es la percepción generalizada, pero en términos comparativos es muy bajo. Por tanto, sí que es verdad que hay que exigir un poquito más de rigor a la hora de comparar no una figura tributaria por otra, porque esas comparaciones son siempre engañosas, sino exactamente qué tributación efectiva soporta
bueno, pues, la riqueza acumulada, ¿no? Remansada, que es lo que la riqueza pasiva. Bueno, ya que es que me enrollo. No, pero muy interesante y esclarecedor. Eso. Por favor, Muy Juan, clara. completa lo que consideres. No, bueno, lo primero es, lo habéis señalado un poco, ¿no? Llama la atención el que siendo impuestos de escasa recaudación, sin embargo, sean los más polémicos. ¿Y por qué son los más polémicos? Porque los pagan fundamentalmente y afectan fundamentalmente a los niveles altos de renta, que son los que montan campañas de prensa en contra de los impuestos. Lo del impuesto de la muerte, no sé si visteis una película que se llamaba Vice, ¿no? En las que se muestra cómo sacan adelante, es decir, cómo podemos hacer una campaña contra el impuesto de sucesiones. Y entonces ahí, después de toda una serie de pruebas, deciden lo más eficaz para venderlo es que es un impuesto sobre la muerte, lo que citaba Violeta, ¿no? Y eso, claro, levanta en contra. Vamos a ver. Primero, los impuestos son, claro, tenemos que recaudar, como hemos dicho antes, muchos recursos para financiar todos los gastos públicos que demandamos y demandamos que sean cada vez mejores. Y para eso tenemos que acudir, lo dice la Constitución y lo dice la teoría de los impuestos de toda la vida, a la capacidad de pago, a quien pueda pagar, ¿no? Y para la capacidad de pago tenemos renta, gasto, patrimonio. Son las tres fuentes tradicionales, índices de capacidad de pago. Entonces, impuesto al patrimonio. Casi le preguntas a cualquiera, ¿tienen que pagar más impuestos los ricos que los pobres? Simplificando. Y todos dicen, sí. Dice, ¿y cuál es el signo mayor de riqueza? Pues patrimonio. Los ricos son los que tienen mucho patrimonio. Por lo tanto, casi lo que sale del subconsciente es que claro que tienen que pagar más los que tienen más patrimonio. Ahora, yo coincido bastante con todo lo que habéis dicho y por eso suelo decir, primero y muy importante lo que ha dicho Violeta, que se paga patrimonio por muchas vías, ¿no? Y entonces, y en otros países también por otras vías. Hay impuestos que no hay impuesto de patrimonio, pero se imputa un coeficiente de renta en el impuesto sobre la renta, ¿no? Y entonces, para mí, probablemente el énfasis hay que ponerlo no en el patrimonio global, sino en el patrimonio financiero. Es decir, hay una diferencia de trato muy importante entre el patrimonio inmobiliario, ese sí paga, como decía Violeta, bastantes impuestos. Pero, por ejemplo, no solo paga por el IBI, no solo paga por las plusvalías que se producen en cada transmisión, mucho más que en otros impuestos, que en otros bienes, no solo paga en cada transmisión, es que paga un impuesto de transmisiones cada inmueble y en cambio las transacciones financieras no pagan. Ahora se ha puesto en marcha un apunte de impuesto de transacciones financieras, pero es solo una parte pequeña, ¿no? Entonces, como alguien decía, no tiene sentido que cobren por cada barra de pan que compramos un impuesto y en cambio por cada transacción financiera especulativa no se pague nada. Es decir, ahí hay que el tratamiento no es equitativo. Por lo tanto, tendríamos que ver todo el patrimonio financiero, qué tratamiento le damos para que sea más equitativo, aunque solo fuera con el patrimonio inmobiliario. Que si, por ejemplo, no da rendimientos, lo que decía Ángel antes, si no da rendimientos una vivienda, resulta que se me imputa una renta. Y en cambio, mientras está, digamos, latente, pues en los financieros no pagan nada. Bueno, los impuestos de patrimonio hay mucho que debatir, es verdad que la gestión es complicada, etc. En cualquier caso, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Violeta. Me parece que tiene sentido, sobre todo en grandes fortunas, y no con carácter general, ¿no? El que me parece que el debate es absolutamente tendencioso es en sucesiones. A mí en sucesiones me parece un impuesto que no debería tener discusión, ¿no? Lo primero sería desmontar todas las mentiras que se dicen sobre impuestos de sucesiones. Yo recomendaría un vídeo que acabamos de sacar, la plataforma de justicia fiscal con el Salto, sobre muchas afirmaciones falsas que se hacen, ¿no? O sea, que eso de se devuelve el dinero porque es gravoso, se devuelven las sucesiones porque son gravosas. Resulta que en el 90% de los casos son porque tienen una hipoteca encima que vale más la hipoteca que lo que vale ese piso. Y segundo, que encima en aquellas comunidades autónomas donde prácticamente no hay impuesto de sucesiones,
hay las mismas devoluciones que en las que sí hay impuestos de sucesiones, con lo cual no debe ser la causa del impuesto, es otra. Bueno, y así tantas otras, ¿no? Pero respecto a lo del momento, podríamos volverlo al revés, ¿no? Otro día, hablando, decíais que era como de bar, pues que hablando con mi hermano, me decía, dice, yo es que, y mi hermano es más bien liberal, y decía, es que sucesiones, en el fondo, es decir, hay que recaudar 100. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te lo vayamos cobrando con más impuestos sobre la renta o que lo aplaces y que cuando te mueras te quiten un cacho? Y el 90% de la población contestaría, pues casi que cuando me muera me quiten un cacho y ahora me cobren menos. Por lo tanto, demos la vuelta al esquema. No es un impuesto sobre la muerte, es que en la muerte lo que has aplazado te lo recuperamos. Y luego, respecto a los herederos, pues sinceramente, yo lo que he heredado a mis padres lo he considerado de tal forma un regalo llovido del cielo y del trabajo de mis padres, que justo es cuando menos me duele. Me duele más lo que me quitan de lo que me he sudado trabajando y tal, que un regalo que me llega y que me quitan una parte. Pues casi, pues es un regalo, ¿no? Y yo creo que además tanto más regalo, porque yo entiendo la parte afectiva de decir, es el trabajo de mis padres o es no sé qué, bueno, luego la vivienda familiar y el negocio familiar también están fuera de gravámenes, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando hay lejanía en el parentesco, pues es todavía más regalo y todavía menos vale ese argumento afectivo, ¿no? Es decir, que lo que sí estaría de acuerdo es que los mínimos exentos, lo mismo que hemos dicho en patrimonio sobre grandes fortunas, pues fueran relativamente elevados, ¿no? Porque en sucesiones, lo habéis dicho, es en buena medida un impuesto para la igualdad de oportunidades, ¿no? A veces pongo el ejemplo del Monopoly, el juego de mesa, en el que la segunda partida empiece como acabó la primera. Es decir, el que tiene sus hoteles los conserva y el que... Pues claro, a partir de la tercera partida hay uno que se aburre soberanamente y otro que no hace más que cobrar y cobrar. Pues ese es el juego realmente, ¿no? que hemos montado. Entonces, el que exista un impuesto de sucesiones que diga, hombre, vamos a intentar empezar un poco más equilibradamente, yo creo que es muy positivo desde un punto de vista casi moral. Y no me alargo más porque... No, es que ya sabemos que son temas que dan mucho juego y que además es muy importante explicarlos bien y quitar pues bueno, esos mitos o esas percepciones incorrectas a base de dar buenas explicaciones, cifras y informaciones certeras, como quien dice. Pero vamos, quedaría para hacer un monográfico específico de ambos impuestos. Hasta ahora hemos estado hablando todo el rato de los impuestos, de lo que se grava, y también me parece interesante hablar de lo que no se grava, de toda esa riqueza que se pierde, porque el economista Gabriel Zucman calcula que entre el 10 y el 12% de la riqueza de España está en los paraísos fiscales. Es una cantidad no nada desdeñable, y me gustaría que también trajésemos a la conversación el tema de, bueno, ya sabemos que las grandes sociedades, las grandes fortunas tienen como más facilidad, más vías, más conocimiento y sobre todo más capacidad para encontrar esas vías, esos quiebros que hay en el sistema para en algunas ocasiones hacer la elusión fiscal, en otras ocasiones estamos hablando propiamente de evasión, pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en elusión fiscal y todo lo que se va a los paraísos fiscales, ¿no? Y en este caso me gustaría preguntaros un poco que, en vuestra opinión, qué creéis que se está haciendo para evitar esto o qué se podría hacer. Empiezo yo, si quieres. Dale, Violeta, por favor. Bueno, yo conozco el trabajo de Zucman, su observatorio, pero en esto, si me permitís discrepar un poco, creo que hace falta hilar un poquito más fino. Es decir, vamos por partes. Primero, los paraísos fiscales como concepto jurídico no existe. Hay territorios más o menos cooperativos. Sí que es verdad que hay zonas de menor tributación, algunas dentro de la Unión Europea. Eso es legítimo. Ningún país, España, ni ningún país tiene derecho a imponerle a otro país cómo tiene que ser su carga tributaria. La carga tributaria que se tiene es el resultado pues, de la política. Es decir, si Irlanda quiere tener un 10% de impuestos sobre sociedades
y tener una moratoria para incentivar inversión en los Dublin Docs, a lo mejor tenemos, como es probable que hayamos tenido, un problema de ayuda de Estado, porque puede afectar a la competencia. Pero no hay digamos, una exigencia de tener un determinado tipo de sistema tributario. Entonces, lo que a mí me parece cuando leo algunas de las afirmaciones de Zucman, es verdad que tiene mucho éxito porque el algoritmo de Twitter y el algoritmo de tal, pues salta cuando das esas cifras, claro. Desde luego no salta cuando te tiras un rato hablando de la diferencia entre fraude y economía de opción, porque ya se ha aburrido todo el mundo y nadie te escucha. Entonces, a mí me toca dar la visión aburrida, porque no soy Zucman. Lo que llama, no todo es fraude, no toda minimización de impuestos se puede tildar como fraude. Y a día de hoy no sabemos cuál es exactamente la cifra de fraude ni en España ni en buena parte de los países, porque no tenemos herramientas en las que, simplificando mucho, todos nos hayamos puesto de acuerdo. Tenemos herramientas indirectas, algunas nos valen, están citadas en el libro blanco por si a alguien le interesa, a partir de la página 190. Tenemos estimaciones indirectas sobre dinero en efectivo, sobre digamos, actividad directamente de blanqueo, pero no tenemos una cifra con precisión. Por tanto, bueno, pues podemos decir el 12, podemos tener el 25. Tampoco tenemos nada que nos permita afirmar, como se afirma a veces, que en España tenemos el doble de fraude que en Alemania, que en Francia. No es así, no sé si es así, pero desde luego no hay indicadores que sugieran que es así. Sí que es verdad, y a mí esto me parece divertido, ¿no? Según el CIS, cuando se pregunta a los ciudadanos si hay mucho fraude, la gente contesta que sí, que la mayoría de la gente defrauda, pero cuando se le pregunta por ellos mismos y por sus allegados, dicen que no. Entonces, la respuesta es, sí, la gente defrauda, pero a alguien que no conozco de nada. La cifra además baja al 9% cuando se le pregunta. Luego, quizá lo de las preferencias declaradas y las preferencias declaradas, esa asimetría tiene algo que ver aquí, ¿no? Dicho esto, sí tenemos un problema más allá de que hay focos de fraude, hay estructuras del sistema tributario que hacen más fácil defraudar. Un ejemplo claro y que sería muy controvertido y no se ha modificado, lo decía el informe Lagares, es el régimen de estimación objetiva en el IRPF y en el IVA. Los mal llamados módulos son un foco de fraude. ¿Por qué? Porque no solo no se declara una capacidad económica real, ni siquiera remotamente, sino que además se genera un incentivo para hacer una compraventa de facturas. Es un tipo de fraude que se conoce como fraude de moduleros, y si alguien lo pone en internet y ve la conflictividad que esto supone, verá que realmente la dimensión es muy importante. Y además es muy difícil de detectar, salvo que extiendas, como ya se está haciendo, el sistema, digamos, básicamente de conectar la caja a Hacienda. Ese sistema se tiene que terminar. En el informe Lagares se proponía su eliminación gradual, y lo cierto es que en País Vasco y en Navarra se ha eliminado y no ha pasado nada. Es decir, tenemos ya pruebas, somos aquí sí que, a diferencia del impuesto sobre el patrimonio, somos el último de la fila, somos los únicos que quedamos con este modelo, y ahora sí que es verdad que si hiciéramos esto, si elimináramos la estimación objetiva ahora, pues ríete tú de los paros del transporte que hemos tenido. O sea, tendríamos ciudades colapsadas. ¿Por qué? Porque esto supondría una subida de impuestos, porque habría personas que están, digamos, que no están tributando con arreglo a su capacidad económica. No digo que esto sea un fraude, no lo estoy diciendo en absoluto. Lo que digo es que hay unas oportunidades de fraude muy difíciles de capturar aquí. Hay oportunidades de fraude muy difíciles de capturar también en algunas sociedades interpuestas. Tenemos la idea de que interponer una sociedad es siempre fraudulento y no es así. Es muy difícil separar la que es fraudulenta que no, y requiere muchos medios y mucho trabajo y no siempre es sencillo. Y ya por último, y para no irme más por las ramas, una de las cosas que está sobre la mesa es lo que llamamos las prácticas de BEPS, de Base Erosion and Profit Shifting, que básicamente es erosión de la base y mover digamos, los beneficios, que es en lo que lleva trabajando la OCDE y ahora la OCDE G20 desde el año 2013. Esto sería muy largo de contar, pero básicamente buena parte de las ganancias de renta que hemos tenido en los últimos 30 años tienen que ver con el comercio internacional. Nos ha dado muchos beneficios,
Seguramente hemos salido de las crisis en España antes porque tenemos empresas que se han internacionalizado y que por tanto no han dependido solamente de la demanda interna, sino que han podido compensar esto con la demanda de otros estados y han podido mantener empleo. Es decir, no es blanco o negro. Pero sí que es verdad que una empresa multinacional tiene oportunidades de seleccionar su modelo de negocio que una empresa puramente nacional no tiene. Si a eso le añades digamos, el aspecto tecnológico, que es como ponerle casi esteroides, si comparas la capitalización bursátil de las 10 grandes empresas del mundo, verás que las tecnológicas superan, digamos, hay un gran escalón entre las tecnológicas y todas las demás que están. Esto es imposible de controlar desde un solo país, es decir, buena parte del acuerdo o de los acuerdos que se están discutiendo y de lo que quizás saldrá de aquí a 2 o 3 años es que habrá por primera vez en la historia, quizá, un acuerdo sobre una especie de tributación mínima, que se pague algo en algún lugar del mundo. Pero dejando muy claro que esto, que es el gran agujero de las finanzas, la razón por la que el impuesto sobre sociedades se ha desplomado en todos los países, etcétera, etcétera, no es necesariamente fraude, es selección de negocio, quiero decir, no es fraude en el sentido jurídico perseguible ante un tribunal, a eso me refiero. Y por tanto no es fraude perseguible desde una legislación española. Esto es lo que quiero decir. Y bueno, y ahí, y esto lo contamos también en el informe, que es verdad que tiene 800 páginas, pero podría haber tenido 2000, porque este tema es particularmente complejo, pero esta ahora mismo es seguramente nuestra mejor opción para tener una carga más ajustada a lo que realmente se ha ganado en cada país. Bueno, pero ya está, paso palabra, que es que si no doy un monólogo. Muchas gracias, Violeta. Pues Juan Ángel, no sé quién queréis continuar. Como quieras, Ángel. Venga, Ángel, anímate. Ese recuerdo la pregunta. O sea, aparte, yo lo plantearía más en términos de agujeros que fraude. El fraude es uno de ellos, pero hay otros. Violeta ha hablado de dos importantes. Yo estoy de acuerdo que módulos es algo que tendría que desaparecer. Y en general el control de las rentas de los autónomos es muy distinto del de las rentas de los asalariados y también quizás hay un problema de recaudación que habría que intentar abordar, quizá en parte con un mejor uso de las tecnologías y por supuesto reforzando los medios que tiene la agencia tributaria para intentar controlar estas rentas, ¿no? Hay otro agujero muy importante que son los tipos reducidos de IVA. O sea, esta idea de el IVA en su origen se pensó como un impuesto con un tipo uniforme para todos los tipos de bienes, con la idea específica de no distorsionar. Sin embargo, está acabando siendo, hay por lo menos 3 tipos distintos, muy distintos, en distintas categorías de bienes, y esto pues también tendría que desaparecer. Es verdad que a lo mejor, o sea, la percepción es, bueno, ¿cómo vamos a ponerle al pan el mismo impuesto que a un bien de lujo? Bueno, pues sí, porque cuando no le ponemos el mismo impuesto a todo, pues entonces les estamos haciendo un regalo también a los que no lo necesitan, ¿no? O sea, la gente de renta muy alta pues puede pagar un pan un poco más caro. Entonces, si el problema es una insuficiencia de renta, pues abórdese directamente. O sea que tendríamos que pensar en buscar formas de compensar a los que puedan perder por esa vía, pero no de una forma tan ineficiente como haciendo el regalo general a todo el mundo. O sea que ese sería otro, en términos cuantitativos, es también de los más importantes, ¿no? Y luego, yo a veces aquí a veces se vende esta idea de que, bueno, es que las grandes empresas pagan muchos menos impuestos que otras. Yo no lo tengo tan claro y no tengo claro, tampoco he entrado a fondo en esto, no es mi campo, pero no sé si los números están bien hechos, si tienen en cuenta los impuestos que se pagan en otros sitios, si tienen en cuenta, o sea, a lo mejor si pensamos que las empresas acaban pagando menos de la cuenta, a lo mejor hay que revisar las deducciones. Lo que no tiene mucho sentido es establecer unas deducciones para incentivar ciertas actividades y después, cuando las empresas utilizan esas deducciones, quejarnos de que pagan poco, ¿no? Pues quitémoslas si pensamos que no son
no son una buena idea. O sea que hay una cierta tendencia a la demagogia y a hacer números quizá no todo lo cuidadosos que deberían de ser. Por otro lado, es verdad que hay, sobre todo las tecnológicas, sobre todo cuando la actividad económica no tiene una base material, tangible, digamos, ¿no? Es fácil desplazar en términos contables la actividad a países con tipos impositivos bajos, a Irlanda típicamente en el caso europeo, ¿no? Y esto hay que intentar remediarlo, no solo con un impuesto mínimo, sino también, y sé que también en esto se está trabajando, y quizá el acuerdo es más difícil, buscando formas de repartir las bases tributarias entre todos los países en los que operan estas tecnológicas, de forma que, bueno, que una parte de esos impuestos pues no se vaya todo al sitio donde no pagan, sino que también los países en los que realmente se realiza la actividad pues puedan extraer una parte de esos impuestos, ¿no? Todo muy complicado, pero bueno, yo creo que hay cosas que se están haciendo que van en la dirección correcta y que poco a poco iremos mejorando. Muchas Y yo gracias. rompo una pequeña lanza a las presuntas demagogias. Estando de acuerdo en que probablemente nos pierden a veces las palabras, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Violeta, que muchas veces se llama fraude a lo que no es fraude, porque, digamos, se hace conforme a lo que la ley permite. Lo que estamos defendiendo es que cambie la ley para que no se puedan hacer, como decía Ángel, esos agujeros por los que se va mucha recaudación, ¿no? Fraude propiamente es efectivamente un comportamiento ilegal, y entonces eso es, por ejemplo, pues la economía subterránea, los contratos sin cotizaciones, ahí sí hay fraude perseguible y demás, o la ocultación, ¿no? Pero lo más frecuente y por donde más se nos va las más de las veces es por eso, por agujeros, ¿no? Algunos que Ángel decía, yo no creo que es que paguen menos y tal. Bueno, los datos son evidentes. Las grandes sociedades pagan como de tipo medio menos incluso que las pequeñas y medianas empresas. Teniendo en cuenta lo hagan legalmente. Ahora yo quería decir alguna cosa sobre esto, pero bueno. Vale. No, pero que están utilizando unos mecanismos que la ley permite, pero que estoy de acuerdo con Ángel, lo que hay es que suprimir buena parte de esos beneficios fiscales de escasa rentabilidad social, y que en cambio son el agujero donde un buen asesoramiento tributario pues consigue que pagues mucho menos impuestos, ¿no? Es decir, simplemente vistiendo, disfrazando, corrigiendo cómo presentas los datos, ¿no? Y luego lo habéis señalado los dos, ¿no? El tema de las bases, por ejemplo, de las gafas, ¿no? De las grandes empresas tecnológicas, que, claro, como están en la nube, pues es que juegan a hacer que llueva donde quieran los beneficios, ¿no? Entonces, que esas grandes empresas no declaren prácticamente beneficios en España, pues digan, oiga, usted algo tendrá que tributar por lo que está, el negocio que se le está generando en España, ¿no? Entonces, esas vías de elusión, que las más de las veces tienen que ver con una deficiente legislación, me parece que es importante controlarlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Violeta, que se mitifica mucho, decir, bueno, es que antes de hablar de impuestos y tal, lo que hay que hacer es acabar con el fraude y mejorar la gestión del gasto público. Muy bien, pero eso en el corto plazo sabemos que es costoso, es lento, va corrigiendo, pero no es la solución para lo que hablábamos al principio de cubrir el déficit estructural que tenemos, ¿no? Son medidas que es necesario por la equidad, por la competencia leal, porque hay una cierta competencia desleal entre quien es más honrado o menos honrado en su comportamiento tributario, pero al mismo tiempo ponerlo en su lugar también, como decía Violeta, ¿no? Muchas Violeta, gracias, Juan. me ibas a llevar la contraria. Ahí iba yo a darte el turno de réplica, por supuesto, antes de pasar a la siguiente pregunta. Así que adelante. La cifra que se da a veces para decir que las empresas grandes no pagan es la cifra del resultado contable, que es muy mala medida. Las empresas que tienen actividad en el exterior han tributado en otros países y tienen una exención por doble imposición.
Esto no lo recoge el resultado contable. Aquí, con esto de yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero precisamente porque es muy fácil manipular con números, sobre todo para los que no entendemos de números, sí que dedicamos en el capítulo del impuesto sobre sociedades en particular varias páginas a explicar las distintas formas de medir el tipo efectivo y el tipo implícito. Uno de los mejores indicadores es el informe país por país, que además te da una radiografía de exactamente dónde se ha pagado qué en cada lugar. Si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos saber exactamente cómo atajar el problema. ¿Que tenemos un problema de baja tributación en algunos sectores? Sí que es verdad. ¿Podemos atajarlo desde España? Bueno, podemos intentar capturar una parte de la tarta de las empresas de base digital. Esto es algo que la Comisión Europea lleva años diciendo también por parte de la Unión Europea, pero al mismo tiempo no es incompatible con preguntarnos por qué no tenemos aquí un palo alto, un montecito. Es decir, es que el problema, las empresas de base tecnológica no tributan en la nube, tributan en Estados Unidos, muchas de ellas, y la tributación es sustancial, sobre todo ahora que se ha cerrado la vía esta de, bueno, algunas de las estrategias que se hacían con Irlanda y con Luxemburgo, ¿no? Por tanto, la cuestión es por qué nosotros en Europa, no solo en España, hasta qué punto hemos perdido el tren tecnológico. Y esto es mucho más serio, porque digamos, ese tren tecnológico se ha desplazado a Estados Unidos y a Asia y nos ha pasado por el lado. Entonces, claro, la tributación no cambia el estado de la riqueza. Podemos ayudar un poco, pero no cambia digamos, la estructura económica fundamentalmente. Es decir, podemos cambiar las reglas de fiscalidad para capturar esta parte de la tarta, pero no vamos a obtener una parte sustancial de la tarta, incluso mejorando, ojo, las reglas que ahora mismo no están hechas para ver qué parte del modelo de negocio de Facebook o de Twitter se ha generado gracias a la interacción en España, al famoso algoritmo, ¿no? A esta discusión quizá que está teniendo lugar en YouTube. Pero son las migas y tenemos que preguntarnos también por la parte del león. Y luego también quería añadir, en relación con lo que ha dicho Ángel, aunque no sé si esto ya pasa a otra pregunta, ¿no? Pero es la cuestión del IVA. El IVA es un poco la bala de plata. Tenemos estados de bienestar porque tenemos en Europa, porque tenemos IVA. Y es un impuesto que funciona muy bien cuando funciona en modo ciego. Y esto es una cuestión muy discutida y yo creo que es bueno que sea discutida, pero aquí me parece que tenemos que hacer mejor pedagogía. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. En la pandemia se bajó el IVA de las mascarillas a 0. Muchos que tenemos niños y que mis hijos van a un colegio público donde muchas familias que no se podían permitir a lo mejor los 30 euros mensuales que te cuestan las mascarillas de toda la familia. ¿Esa familia qué necesita? ¿Un IVA al 0 o un paquete de mascarillas en el colegio? Este discurso, que a lo mejor es un poco, estoy usando un ejemplo interesado, pero cada vez que ponemos sobre la mesa el bajar el IVA a las mascarillas, el bajar el IVA a los productos de higiene femenina, ¿no? A las compresas, Tampax, copa menstrual, etc. No estamos más que distorsionando la estructura del impuesto y estamos consiguiendo recaudar mucho menos. Y yo creo que esto es un peligro real, porque la parte, digamos, el discurso anti-impuestos lo tenemos por un lado, pero lo tenemos también, tenemos un discurso muy potente anti-IVA. Tenemos distintos sectores, ahora son las peluquerías, han sido los cines, ha sido el teatro, y es muy peligroso, porque el IVA no está pensado para tener distintos tipos de gravamen, genera opciones de fraude y es mucho más ineficiente. Y además no mejora la equidad, no tiene mejoras de equidad, tiene mejoras de equidad compensarlo vía transferencias, compensarlo bien, desde luego. Así que quería hacer un poco esa defensa, porque como lo ha sacado Ángel... Sí. No, yo ahí, sin embargo, matizaría un poco. Estoy bastante de acuerdo en que en los impuestos, fíjate, has citado informes, todos los informes que conocemos, los que trabajamos en este campo. Cuando yo empezaba, pues el famoso era el informe Carter, ¿no? Sobre impuesto a la renta, era un informe mucho más grande que el vuestro, y buscaba como el impuesto a la renta perfecto, que tuviera en cuenta todos los aspectos.
Bueno, yo hoy he cambiado absolutamente. Creo que el impuesto mejor sobre la renta es el más sencillo del mundo. Cuantas más complicaciones metemos, más difícil es la gestión, más fácil es la evasión, etcétera. O sea que coincido en que no compliquemos, simplifiquemos como una medida incluso de mejor de control de fraude. Por cierto, aprovecho para decir que para el control del fraude España cuenta con una agencia tributaria peor dotada de toda Europa. Y de hecho hay un acuerdo parlamentario, la disposición adicional sexta de la ley de antifraude, para que se haga un calendario de aproximar la dotación de la agencia tributaria con los medios más o menos parecidos a los europeos. En enero tenía que haber salido ese plan y no ha salido, y hay que denunciarlo, que se cumpla, ¿no? Que se cumpla ese compromiso, porque obviamente pues todos sabemos que a mayor vigilancia más posibilidades de que se cumpla, ¿no? Es decir, los controles de velocidad, pues cuando te avisan de que hay un radar, todo el mundo pasa perfectamente a la velocidad correspondiente, ¿no? Si no piensas que no te van a descubrir, pues entonces ya hay menos control. Bueno, pero al mismo tiempo, un matiz, ¿no? Quizá porque fue mi tesis doctoral sobre la imposición sobre el consumo y la distribución de la renta. De haber avisado. Haber avisado, que me callaba yo. No, pero que es cierto que, claro, el descuento, digamos, en la barra de pan es lo mismo para el rico que para el pobre, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, la alimentación para los niveles bajos de renta es el 60, el 70% de su presupuesto. Y, en cambio, para los niveles altos de renta a lo mejor es el 4%. Con lo cual, en términos de renta, el pobre está soportando mucho más impuesto, en ese IVA sobre los alimentos, que el rico, ¿no? Es decir, que pues un poco como la pobreza energética, como tal. Claro, pero Juan, pero efectivamente yo estoy muy de acuerdo que es más eficaz vía gasto que vía ingreso. Eso es. Muy de acuerdo. Pero eso que no olvidemos esto otro también, Desde luego que no. Esta presunta igualdad, en términos relativos, no lo es tanto. No lo es, ni mucho menos. Perdón. Oye, y por cierto, también publicidad de tu libro, pues vamos a hacer nosotros de otro, ya que no lo hace Ana. Os recomiendo sobre guaridas fiscales, mejor que paraísos, por cierto, que busquéis Susana Ruiz de Oxfam Intermón, que en estos 2 días ha estado muy activa explicándolo, y quedarán claras muchas ideas respecto a lo que hemos hablado sobre guaridas fiscales. Y desde luego que desde las redes de la Plataforma por la Justicia Fiscal nos vamos a hacer eco de todos estos informes y links a diferentes vídeos y post y artículos que están saliendo en estos días, que como hemos comentado son días muy potentes para hablar de la justicia fiscal. Pues viendo el tiempo que tenemos, voy a lanzarme a hacer la última pregunta que tengo yo aquí anotada para el día de hoy de mi parte, y luego os formularé algunas que nos han hecho desde el público. Y nada, os recuerdo que sea breves para cumplir nuestro objetivo de intentar acabar a tiempo, pero ya sé que estos temas nos apasionan y además merece la pena que expliquemos y entremos en esas vicisitudes que tienen, ¿no? Bueno, pues la pregunta es, además de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta horita larga, en vuestra opinión, ¿pensáis que hay otras vías de incrementar recursos para nuestra hacienda pública? Ahí va la pregunta. Si quieres, Ángel. Violeta se iba a lanzar, venga. No, pero no, es que no tiendo a monopolizar. No, Ángel, que sabe más además. Bueno, vais a tener todas oportunidad, o sea que si te parece, Ángel, y luego rotamos. Sí, hombre, hay otras vías. También, si luego me dejas un minuto, quiero hablar del gasto más que de los ingresos. Pero sí que hay vías que tendríamos que explorar para incrementar los recursos públicos. Básicamente más copagos, más peajes, matrículas universitarias, etc. O sea, en aquellas situaciones en las que hay un beneficio claro, privado, con un destinatario claro, pues si esa persona tiene la renta suficiente, pues a lo mejor no tiene sentido que se lo regalemos. O sea, esta idea de las matrículas universitarias bajas está muy bien, pero a lo mejor tendría sentido que les cobráramos a los que pueden pagarlas un coste real
y que aumentáramos las becas, y no solo para las matrículas, sino para aquel que necesita comer, aparte de estudiar, pues que pueda subsistir mientras estudia, ¿no? O sea, hay muchas cosas también en sanidad, en carreteras, que deberíamos cobrar por ellas, más que regalárselas a todo el mundo. Es un poco lo mismo que con el IVA, ¿no? No tienes por qué darle a todo el mundo lo mismo cuando tienen situaciones y rentas diferentes, y en la medida en que podemos identificar a los beneficiarios, pues tendría sentido cobrarles. Lo que quería decir del gasto es que esto, o sea, si nos preocupa la desigualdad, la desigualdad se combate mejor, y creo que ya se ha dicho, a través de programas de gasto que de ingreso. O sea, que más que intentar tener un sistema tributario muy redistributivo, que suele generar problemas de incentivos grandes, pues a lo mejor nos podemos apañar con un sistema algo menos redistributivo, por lo tanto menos distorsionador, si esto lo compensamos con programas de gasto que hagan esa redistribución, ¿no? Y mucha de ella ya se hace, ¿no? O sea, la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones públicas, pues muchas de ellas, de hecho, el grueso de la redistribución, nosotros tenemos un observatorio del efecto redistributivo del sector público, y el grueso de la redistribución viene por el lado del gasto, y es más eficiente. Y en este sentido hay una herramienta muy importante, nueva, que tenemos, que es el ingreso mínimo vital, que habría que potenciar. Es una ataque directo contra la pobreza, y habrá que diseñar con más cuidado del que tenemos. O sea, el ingreso mínimo vital no debería ser una trampa de pobreza para gente que se queda ahí atascada, sino que tendría que ir acompañado de programas reales, activos, de activación y de formación, para que esa gente pueda volver al mercado del trabajo. Y como complemento importante para que eso funcione bien, tendría que ir con incentivos. O sea, no tiene mucho sentido que el tipo marginal efectivo sea del 100%. Si ganas algo más de lo que intende de la prestación, ¿no? O sea, que tendría bastante sentido reconvertir esto en una especie de impuesto negativo, más que la estructura que hemos puesto ahí. Muchas gracias, Ángel. Creo que acabas de abrir otro melón, iba a decir, si me permitís la expresión, muy importante, y que además tomamos nota porque creo que pueda meritar otro debate, como decíamos, monográfico. Adelante, Violeta, si quieres continuar. Bueno, en relación, tirando de este último hilo, en el informe, en el libro blanco, se propone en el IRPF, aunque no son propuestas, porque el IRPF no estaba en el encargo, lo hicimos un poco porque nos parecía que había que abordarlo, no se podía no tocar el principal impuesto del sistema tributario, y sí que hay un pergeño de impuesto negativo, precisamente para evitar lo que dice Ángel de la Fuente, que es el modelo inglés, que tienes las poverty traps, es decir, el problema del sistema de beneficios del Reino Unido, para quienes lo han evaluado, es ese atrincheramiento de pobreza y esos hogares en los que nadie, digamos, esos niños no han visto a nadie trabajar y por tanto están en ese bucle psicológicamente, y esto, vamos, yo se lo he oído a personas del Partido Laborista, o sea que ni siquiera es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, ha sido bastante evaluada. Es verdad que cuando hablamos de otras vías de incrementar los recursos disponibles, hay algunas muy evidentes, muy rápidas. El IVA es evidente, la imposición energética, que hoy en día es intocable, pero tenemos una de las imposiciones energéticas más bajas de nuestro entorno. La llamada imposición saludable, tenemos uno de los impuestos sobre el alcohol más bajos de la Unión Europea. Tenemos una tributación cero sobre el vino, no hay motivo para mantenerlo. Hasta Francia hace tributar el vino. Es decir, tenemos elementos en que en un país donde además recibíamos cifras de 2019, pero quizá volverán cerca de, creo que 2019 fueron 90 millones de turistas. La pregunta que tienes que hacer es ¿por qué al turista inglés que está en Canarias le tienes que rebajar el IVA? Es decir, no es eficiente, ¿no? Sí que es verdad que a mí me preocupa mucho porque, bueno, pues porque por los propios datos que publica SINFEDEA y por lo que han escrito Ayala y Cantó, que creo que son pues, los trabajos estrella. Me preocupa mucho la dimensión de la pobreza en España, con todas las discusiones que se quieran tener, con el mismo indicador
que puede discutirse, seguimos teniendo un nivel de pobreza mucho más alto que otros países de nuestro entorno de renta. Y eso es una de las frases que más me gusta de la pobreza, es que la pobreza es una elección política. Y hay una parte que es una elección, ¿no? Entonces, no es contradictorio con ello, o puede parecer contradictorio, pero no lo es, el incrementar aquellos impuestos que son, entre comillas, máquinas de recaudar, que efectivamente en el informe Carter no se citaban, porque en Estados Unidos es impensable un IVA, y sí que se ha propuesto muchas veces. En lugar de esto tienen el sales tax, que es un lío tremendo, y en Canadá tampoco han conseguido algo cercano, pero ni siquiera una estructura. El IVA es un impuesto, es un impuesto muy bien hecho, muy bien pensado, cuando funciona bien, obviamente, cuando no lo llenas de exenciones, de supuestos de no sujeción, y cuando no quieres hacer política redistributiva con el impuesto. Yo en esto creo que hay que ser muy consciente del efecto que tiene, y el efecto que tiene en España está medido en el propio libro blanco. Se hace además un examen de cómo afectan las subidas de IVA a los hogares donde se concentra la pobreza en España, que son normalmente hogares, bueno, se suele decir monoparentales, pero normalmente son monomarentales, porque casi todos son una mujer con niños pequeños. Ese es tu foco de pobreza en España, ¿no? Esa es la radiografía de los que saben, ¿eh? No es para nada mi especialidad, ¿no? Y a eso es efectivamente una subida del IVA les cruje. Por eso es fundamental vincularlo con la vía del gasto. El problema es, y esto daría para otro seminario, es que no está bien gestionado, ni por la cantidad de burocracia que hay que soportar, ni por pues la seguramente no idónea colaboración entre el Estado central y las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que llevan el peso porque tienen la competencia de buena parte de las ayudas sociales, y el desarrollo es muy desigual y la transparencia es muy desigual, y esto es un problema de primera envergadura, porque claro, poner negro sobre blanco una subida de IVA como la que yo creo que habría que hacer sin tener solucionado esa parte, pues es lógicamente controvertido. Así que bueno, quería decir esto. Pues anotado Bueno, queda también este tema. se han abierto Juan, muchos melones. Claro, eso iba a decir, con la confianza que nos tenemos, a ti sí que me voy a atrever a pedirte que por favor ahora seas breve, porque estamos llegando al final del tiempo, y sí que me gustaría introducir alguna de las preguntas que nos han hecho. Pues casi titulares nada más. Uno, yo creo que la solución para el ingreso mínimo vital, rentas mínimas y todos los problemas de gestión que tienen, solo es una, que se llama renta básica, y que cuando queráis abrimos otro día un debate sobre esto. Segundo, en el tema de copagos, que estoy bastante de acuerdo, yo creo que debería definirse una base gratuita, pero luego a partir de un nivel de renta pues tienen sentidos determinados copagos, siempre que no sea más caro recaudarlo que lo que luego ofrezca, ¿no? Porque, es decir, hay unos que lo permiten mejor y otros peor, ¿no? El debate, por ejemplo, sobre ahora las carreteras y demás, yo estoy muy de acuerdo en que exista algún tipo, pero me gusta más una solución de viñeta, por ejemplo, que una de peajes o similar. Y tercero, lo hemos mencionado de pasada, pero yo creo que conviene decirlo también. O sea, es cierto que la gestión pública puede y debe mejorar muchísimo. Y ahí hay una vía de ahorro, ¿no? En el rectorado, cada mes tenía una reunión para debatir, digamos, en presupuesto base cero. Es decir, coger un servicio y decir, a ver, ¿en qué se gasta el dinero? Esto, si se suprime, ¿qué pasa? Si se quitan personas de aquí, ¿qué pasa? Y eso, remangarse, es mucho trabajo, no es fácil en términos de resistencias, pero sin duda una política adecuada de incentivos dentro de la reforma que necesita nuestra administración pública también permitiría liberar recursos. No es un milagroso, no es rápido, pero que también hay que decirlo. Es verdad que se puede y se debe gastar mejor, ¿no? Y luego, pues en todo lo que has dicho de los impuestos de salud, y lo habéis dicho los dos, de verdes y demás, hay que jugar con muchísimo cuidado porque, pues eso, no solo ahora el momento energético, que es un poco locura, pero es evidente que hay que tomar medidas respecto al cambio climático y demás. Es evidente también que para niveles bajos de renta tiene una repercusión importante y por lo tanto hay que hacerlo con mucha prudencia, quizá incluso que esa recaudación revierta en todo o en parte, como se ha propuesto en algún sitio,
en los hogares más desfavorecidos y demás. Es decir, hay otras muchas posibilidades, pero por eso lo que toca es hablar de impuestos para debatir todos los aspectos pues, que tienen, pues como decía Violeta, ¿no? Todo tiene blancos, negros, puntos positivos, negativos, nada es tan sencillo como un Twitter, ¿no? Pues muchísimas gracias por la brevedad aquí, Juan. Y sí que me gustaría pediros, nada, unos minutitos extras para trasladaros algunas de las preguntas que han hecho desde el público. Por lo pronto ya adelantaros que sí que está suscitando debate el tema de renta básica universal, ingreso mínimo vital, así que anotado queda que a ver si en un futuro lo sacamos. Sí que hay os voy a lanzar, si os parece, dos preguntas aquí agrupadas, aunque no tienen nada que ver, pero bueno, para que vayáis contestando en vuestros respectivos turnos. Una me hace especialmente ilusión porque es uno de los temas y de los focos que ponemos mucho peso en la plataforma por la justicia fiscal, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué creéis que no hay pedagogía fiscal sobre este tema, como estáis haciendo vosotros en este momento? ¿Por qué en los medios no se habla y se explica y se aclara este tema para que lo pudiera entender, pues bueno, todo el mundo? Dice aquí, puesto un tema tan importante y que además nos afecta a todo el mundo, porque el tema de los impuestos lo pagamos absolutamente todas las personas. Por ahí va esa pregunta de por qué creéis que no hay ese interés o no hay esa pedagogía fiscal por ahora. Y también se lanza a preguntaros si creéis que se conseguirá el equilibrio fiscal en los países de la Unión Europea y o en España, en las diferentes comunidades autónomas. Así que ahí he recogido estas dos, a ver si tenemos espacio para una rondita más. No sé si algunos animáis. Pues bueno, yo quería poner sobre la mesa alguna propuesta que ha circulado por ahí. Seguramente tenemos que dejar de ser tan aburridos los que algunos profesores de universidad que nos dedicamos a esto, no vemos con buenos ojos la divulgación, no lo hacemos, no nos gusta y no nos sentimos cómodos. Esto es una confesión, yo ni siquiera tengo Twitter. Y me decía hace poco una persona que lleva muchos años en esto, es un inspector de Hacienda muy mayor, dice, es que donde tendríamos que hacer publicidad pues en TikTok, y tendríamos que ir al programa de, no sé si sigue el programa de Ana Rosa, pero bueno, los programas estos de la mañana, es decir, esto es una cosa que no hacemos, que sí se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí nos parecería con menos que impensable, ¿no? No digo yo que aburriría las piedras, pero seguramente hay que hacer un esfuerzo un poquito adicional por explicarlo en los foros y los formatos donde está la gente. La red TikTok es donde están los chavales ahora mismo, para empezar, ¿no? Bueno. Yo no sé si estoy de acuerdo, porque es difícil hacer pedagogía digamos, en un programa de televisión, ¿no? En cosas de este tipo. No se prestan demasiado a los matices, se prestan más al mensaje contundente y corto, ¿no? O sea pero quizá deberíamos dedicar más tiempo a esto en los colegios. Explicar en bachillerato, por lo menos, incluso antes, lo básico de la economía pública, financiera, o sea, nociones importantes que luego pueden ayudar a los ciudadanos mayores a entender mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que les ofrecen, dónde les engañan cuando vienen ciertos mensajes demagógicos, ¿no? Yo creo que sería una buena inversión. Cuando quiere decir que a lo mejor necesitemos un curso entero de economía, a lo mejor en otras asignaturas ir metiendo trocitos de estas cosas, pues como parte del currículum de sociales, pues yo creo que sí, que sería muy rentable. Si además los periodistas nos ayudaran a hacer pedagogía, ya sería la leche, pero no siempre ayudan demasiado en esta línea. Sí, no, pero no sé si tanto como TikTok, pero desde luego artículos de divulgación en la plataforma procuramos, nos aprietan además a los universitarios, a los que somos un poco más expertos en el tema, que publiquemos periódicamente algún artículo de divulgación, ¿no? Y es verdad, en los colegios es fundamental. Nosotros hemos luchado y hemos tenido suerte, esto no suele pasar, en que en la ley de educación, la reforma educativa, en las asignaturas de valores o como se llamen, ¿no? Que hay que también un miedo a las palabras,
se meta expresamente el valor social de los impuestos, ¿no? Es decir, que tanto en secundaria como en primaria se va a hablar sobre el valor social de los impuestos dentro del programa metido. Es decir, que creemos que es fundamental. Efectivamente, gracias por la pregunta, porque antes, hablando del tema del fraude y demás, no hemos hablado de este aspecto, que es la sensibilización social. Es decir, en el momento en que hay un castigo social, la gente se tienta más la ropa antes de cometer una determinada falta o delito, ¿no? Entonces, que si hay una condena social y no esta sensación de cierta permisividad o de, bueno, todo el mundo defrauda, tal, estas cosas que pasan tanto aquí, pues tener más conciencia fiscal y que a un defraudador fiscal pues se le vea como un delincuente realmente, yo creo que eso contribuye, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, por empezar yo esta vez y no terminar, del equilibrio fiscal, yo creo, lo decía Violeta al principio, yo creo que a largo plazo el equilibrio fiscal es absolutamente imprescindible, es decir, no puede ir creciendo el endeudamiento ilimitadamente. Respecto a la segunda parte es curioso, porque en ayuntamientos y comunidades autónomas se ha conseguido bastante el equilibrio fiscal, ¿no? En ayuntamientos, desde luego, y en comunidades se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y es la administración central la que al final es la que carga con todo el déficit, porque claro, siempre si no, pues se presionan las comunidades autónomas para que se descubra parte de ese déficit, ¿no? Pero en cualquier caso, a medio plazo hay que tender a ese equilibrio, ¿no? Y bueno, ahora justo salía la noticia de que Holanda y España iban a presentar una propuesta de senda paulatina, pero yo creo que es imprescindible caminar hacia ello. Pero para eso hay que hablar de impuestos y actuar sobre los impuestos. En las comunidades autónomas han alcanzado el equilibrio porque las ha financiado el Estado. Porque otra de las cosas que hemos tirado por la ventana es la idea de la corresponsabilidad fiscal, que está muy vinculada con la estabilidad presupuestaria, ¿no? Pero esto sería para otro día, ¿no? Simplemente por apuntar, o sea, ha sido a costa de eso. Y lo que sí que hay que, en esa línea, es seguramente mejorar la pedagogía. El otro día había la cosa esta de los impuestos sobre la gasolina, se decía, no, es que Sánchez se está aprovechando. Digo, para empezar, el presidente del gobierno no recauda la agencia tributaria, pero es que además se trata de impuestos cedidos, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto hay un desconocimiento de quién recibe qué y con qué dinero? Aunque esto sería para otro debate. No, pero tienes toda razón. La frase esa, el gobierno se está forrando, es de las frases más desafortunadas que hemos oído en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, que no es el gobierno, en su caso somos todos los que estamos recaudando, pero en este caso, como tú dices, encima no era el gobierno central, sino el autonómico, el beneficiario, ¿no? Pero sobre todo es el mensaje que hay detrás, ¿no? Como que el gobierno se está forrando. Sí. Sí, somos todos los que estamos... entran en la bolsa común, luego discutimos todos los aspectos que queramos, pero entran en la bolsa común. Ángel, algo que comparto la necesidad y la importancia del equilibrio presupuestario, pero creo que nos costará recuperarlo. Ahora mismo estamos muy lejos y no parece que tengamos muchas ganas de hacer los deberes para volver ahí. Bueno, pues si os parece y por de verdad ser respetuosas con el tiempo que nos habíamos marcado y cumplir los objetivos, sí que disculparme porque hay algunas preguntas que han quedado en el tintero de parte de la audiencia, pero bueno, esto nos reafirma en la necesidad de seguir haciendo estos debates, estos espacios, contando con gente tan experta y tan didáctica como lo habéis sido los tres, así que agradeceros muchísimo vuestro tiempo, deciros que esta es una de las diferentes cosas que hacemos por parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal, que sí que tenemos como uno de nuestros objetivos prioritarios, además de la incidencia política, por supuesto, el trabajar en hacer incidencia social, sensibilización, pedagogía para seguir hablando de estos temas y, como comentábamos aquí, acercarlos a la ciudadanía en general para que podamos charlar, preguntar, debatir, bueno, informarnos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Violeta, Ángel y Juan, por vuestro tiempo, dedicación y por haber sido tan amables y tan didácticos. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Un placer estos cantertulias.